Bienvenidos a su programa Abundancia Plena. Estamos hablando de Centro Cabalista Mundial, su servidor, Joseph Balsam, y estamos llevando lo que son pláticas de Kabbalah. Este es nuestro primer programa y pues saludamos al señor Rentería, muchísimas gracias por habernos hecho el favor de ya estamos en un programa, y saludamos también a Sonia Manzano, que nos está asesorando y está aquí en todo el aspecto técnico. Estamos hablando de la W Radio y el teléfono para que ustedes, si quieren hacer llamadas, nos hablan al 273-7392. 273-7392. Estamos iniciando estas clases de Kabbalah con las preguntas que ustedes deseen hacer. Tenemos algunos temas para que, si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, estamos aquí listos para responderles cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Recuerden que nuestro domicilio, estamos en la 25 Sur 304, tercer piso. Y posteriormente les vamos a dar nuestros números de teléfono que se pueden comunicar con nosotros durante el transcurso de la semana. Aquí, si quieren hacer preguntas en este programa, les vuelvo a repetir el número 273-7392. Pues comenzamos con este programa de Abundancia Plena. ¿Por qué le pusimos? ¿Por qué Centro Cabalista Mundial decidió ponerle este programa Abundancia Plena? Porque precisamente estamos hablando de una plenitud, pero una abundancia no solo en el aspecto económico, sino en el aspecto de salud, en el aspecto de armonía. Y todo esto lo debemos de manejar con mucha abundancia. Ya estamos en un momento determinado en que nuestro mismo pensamiento a veces genera cierta crisis, pero es por nosotros mismos. Así, si tú, por ejemplo, hay mucha gente que durante toda la semana, a partir del mes de septiembre, que se inició una especie de contracción económica, que no es más que por nosotros mismos, a mucha gente se le empezó a preguntar cuál es para ti lo más importante, el tiempo o el dinero. Y cosa curiosa, ¿qué creen ustedes? Que la mayor parte de la gente dijo que lo más importante es el tiempo. El tiempo. Se podría pensar que la mayor parte de las personas hayan dicho el dinero, pero no. El tiempo, ¿por qué? Porque muchos dicen, bueno, si tengo dinero pero no tengo tiempo, ¿de qué me sirve? No me lo puedo gastar. Y si tengo tiempo, puedo generar dinero. Ahora, si tengo tiempo, puedo disfrutar del dinero que haga, ¿verdad? Entonces, son conceptos que nosotros debemos de ir aprendiendo a manejar. Tenemos varios temas que platicar esta noche en nuestro primer programa, y uno de ellos es que ya tenemos el Zohar segundo volumen. Del Zohar segundo volumen vamos a platicar un poquito sobre el tema, pero también vamos a hablar de la alegría. La alegría, hay un libro que se llama Los Caminos de los Justos, que trata de diferentes puertas, y una de ellas es precisamente la puerta de la alegría. También el punto de vista jasídico es cómo se ve la alegría. Mucha gente prefiere decir, bueno, la alegría es la que me da el placer, la que me hace reír, la que me hace gozar, pero todo debe ser manejado en su medida. Si tú te excedes en una alegría que ya se empieza a volver en un descaro, entonces ya nos estamos yendo por otro lado. Pero también el otro extremo es la tristeza o la angustia, que eso no te lleva a nada bueno. Recuerda que en Kabbalah siempre hemos manejado que la alegría es la base fundamental para tus logros. Si tú te propones metas y siempre manejas el entusiasmo, ese entusiasmo es decisión de hacer las cosas, es no tener miedo de lanzarte al reto. Pero una de las fórmulas, una de los ingredientes necesarios es la alegría. También vamos a ver el tema de cómo se empezaron a generar 3 letras durante la creación del universo. Ya hemos platicado mucho, pero hay personas que posiblemente es primera vez que escuchen algo de Kabbalah.
Y estamos viendo que la creación del universo se hizo con letras, con sonidos, pero estos sonidos al mismo tiempo tienen valores numéricos. Entonces, estos valores numéricos son los que Pitágoras dijo que no podía existir el mundo si no se estudiaban las matemáticas, o también que el mundo se fue creado en base a los números, a las matemáticas. Y entonces aquí vemos que al juntarse tres sonidos y hacer una combinación de ellos, nos dirigen a ciertas fuerzas para poder nosotros resolver determinadas soluciones, determinadas situaciones. En este estudio, en esta sección de las tres letras, combinación de tres letras, esta noche vamos a platicar sobre el Anabecoaj, conocido como Anabecoaj, pero su verdadera pronunciación debe de ser Onobejeyaj. Onobejeyaj es una invocación antiquísima y que se ha metido en muchos libros de plegarias, muchos libros de rezos, de diferentes culturas, diferentes civilizaciones y diferentes religiones. Pero el Onobejeyaj, conocido como Anabecoaj, tiene una esencia importantísima, muy antigua. También todas las preguntas que tengan sobre salmos nos pueden llamar. ¿Se acuerdan que los salmos tienen una finalidad cada uno de ellos? Son libros escritos hace cientos de miles de años. Llegaron hasta nuestros días y dice la tradición que el rey David tomaba de ellos en la noche, cuando se despertaba, entraba un vientecillo y hacía que vibraran las cuerdas de la lira, eso lo despertaba, y entonces se ponía a hacerle música, entonaciones a esos salmos. Pero esos salmos se han mantenido desde muy antiguo. Y también queremos avisarles que tenemos este domingo el ritual de los 10 mandamientos. ¿Te acuerdas que hay una sección de la Biblia que se va leyendo cada semana? Y la sección que se lee esta semana es precisamente, se llama la porción de Yitro o Yisro. Y en esta porción es donde están los 10 mandamientos, los 10 mandamientos tan conocidos por todo el mundo occidental y vienen en esta parte de la Biblia. Entonces también vamos a platicar de ellos. Y también vamos a dar un aviso. Recuerden que el 16 de febrero ya viene el ritual del medio shekel. De eso iremos hablando con cierta regularidad, porque es una conferencia que va a ser el 16 de febrero, la entrada es libre, así como este domingo el ritual de los 10 mandamientos, también la entrada es libre. Ahí en nuestro domicilio, la 25 Sur 304, tercer piso. 25 Sur 304, tercer piso. También vamos a ver sobre el volumen del Zohar, vamos a ver algunos pasajes y les queremos informar que ya a partir de aquí pueden ustedes estarnos llamando, pueden estar hablando por teléfono y es al 273-7392. ¿Me decías algo, Avi? En la Colonia La Paz. El domicilio que es 25 Sur 304, tercer piso, la Colonia La Paz, en la zona Esmeralda, ¿verdad? Ahí es a donde estamos. Y también, ahorita estaba yo viendo precisamente en el segundo volumen, que es el que salió del Zohar, que ya tenemos. Está muy bonito porque nos está dando algunas traducciones y estamos viendo algo muy importante. Por ejemplo, hay unos libros dentro del sánscrito, en la tradición hindú, que se llama los Upanishad. Y en los Upanishad habla en una forma metafórica muy similar al Zohar. En la creación dice, volumen 2, el Bereshit primero, en el principio de la manifestación de la voluntad del Rey, esto es, cuando el Eterno quiso crear el universo, hizo un trato en el fulgor superior, una lámpara de centelleo, y ahí surgió en los nichos impenetrables del infinito un núcleo informe incluido en un anillo, ni blanco, ni negro, ni rojo, ni verde, ni de color alguno. Cuando tornó las medidas, modeló colores para mostrar adentro
y dentro de la lámpara surgió cierto efluvio que abajo llevaba impresos colores. Aquí tú te estás dando cuenta que ya está hablando que no hay forma. Hay un centelleo, está refiriéndose a la luz, y también esa luz está demostrando ciertos colores. Es exactamente lo que manejamos también en Kabbalah. Lo primero, antes que existiera materia ni energía, antes que existieran las formas, primero fue la luz. Y por eso en la Biblia tú ves que dice, el primer dicho, la primera pronunciación, dice, y dijo el Eterno, hágase la luz. Entonces, ahí estamos viendo, y la luz son diferentes tipos de luces que estamos viendo. Entonces, esto de hágase la luz, pues lo estamos viendo que viene en la Biblia, precisamente en el capítulo 1, versículo 3. Dice, y dijo Dios, haga luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, e hizo separar la luz de la oscuridad. Entonces, versículo 3 y versículo 4. Es impresionante darnos cuenta de esto, porque a partir de ahí podemos hablar que en física cuántica o en física mecánica se está hablando, dentro de lo que nosotros conocemos, que la materia y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero sí hubo un momento de creación. Y esto, cuando estudias Kabbalah, te das cuenta que sí, en la etapa de Atzilut todavía es emanación, y en la etapa de Briah, o sea, creación, es donde se empieza a crear la energía y después se empieza a formar como materia, y a partir de ahí, toda esa energía y toda esa materia que se formó, que se creó, ya queda. Bajamos al nivel de formación y después bajamos al nivel de hacía o acción. Y a nosotros, en este nivel, pues nosotros no vemos que la materia se cree ni se destruye, pero sí hubo unos niveles espirituales más elevados. Entonces, te agradeceríamos que te comunicaras con nosotros para que nos digas qué te está pareciendo y las preguntas que tú puedas tener. Tenemos salmos, puedes preguntarnos sobre cualquiera de los salmos, cuál es la forma en la que te puede dar una solución. Tú puedes preguntar qué salmo necesito para X problema que tú tengas. Y precisamente cuando yo te estaba diciendo del portón de la alegría, portón de la alegría, que es cuando se maneja muchas veces en los diferentes niveles de Kabbalah, estamos viendo que esto se puede manejar con cierta medida, pero también debemos de saber que la alegría es algo bueno. Y para poder tener la alegría y para poder disfrutarla, pues necesitas conocer también un poquito, algo de tristeza. Si no, no sabes evaluar qué es la alegría. Esto es, dice uno, bueno, ¿y qué necesidad tengo de tener tristeza? No que tengas tristeza, sino que los eventos o las situaciones que te llegan y que te pueden parecer desagradables, los manejes con alegría, como una oportunidad de crecimiento, como una forma de salir adelante. En el portón 9 del portón de la alegría, en ese libro que les digo que es Los Caminos de los Justos, ahí nos está diciendo que el atributo de la alegría se presenta en el ser humano cuando lo que abunda en él es la tranquilidad, gracias a la ausencia del mal en su corazón. La persona que satisface sus deseos sin permitir que nada le cause mal al punto de sentir tristeza, se siente alegre constantemente. Y quien siente alegría constantemente tiene el rostro resplandeciente. Ahora, esto también, si hay una persona que se ha manejado con mucha pureza, que se podría decir que no ha pecado en lo absoluto, que desde un principio lo han estado cuidando tanto los padres como tutores, y que está manejando un nivel de una constante pureza y preparación espiritual, envidia aquel que tuvo la oportunidad de conocer algunos lados malos y luego se arrepiente. Tiene más mérito aquel que conoció o durante los transcursos de su vida ha cometido errores y luego los ha rectificado.
allá en el cielo, en las fuerzas celestes, tiene más mérito aquel que conoció el mal y lo corrige su camino, que aquel que nunca ha conocido el mal. Tiene un camino hacia la luz, pero tiene menos valor que aquel que conoció el mal. Es impresionante cuando tú ves así, porque esa alegría, ¿cómo la vas a manejar? Ahí ha sido motivo en algunas de las clases que nosotros tenemos, que cómo vas tú a poder manejar la alegría sin contaminarte a llegar a los grados de lujuria o de ironía malsana, de burla, de desprecio, porque esa es una aparente alegría, pero está surgiendo en base a dañar a alguien. Y el chiste es que no debe uno de dañar a nadie. El chiste es que esa alegría la tengas porque estás logrando tus fines, estás logrando tus principios, estás logrando tus metas. Y cuando viene alguna situación aparentemente incómoda, hay que ver el lado positivo y, como decía yo, como una oportunidad para salir adelante. Esas trampas que a veces pensamos que nos las pone el mal o el oponente, en realidad no siempre son del oponente. El oponente no tiene ninguna capacidad de mandarnos nada malo, puesto que lo único que hace es influir en nuestra mente para darnos malos pensamientos. En realidad lo que te va llegando es por la ley de causa y efecto. Son leyes en las cuales si yo hago este camino, automáticamente me toca un resultado determinado, porque las leyes son ineludibles e inevitables. Entonces, si yo hago algo, automáticamente estoy creando un futuro. Si ese futuro no me satisface, no le debo de echar la culpa a nadie más, sino que rectificar, porque darme cuenta que fue un error propio. Y como error propio, dar gracias al Eterno a que, pues, cometí un error, gracias que me estás haciendo para que rectifique. Recuerda que Kabbalah, aunque hablamos del Eterno, o aunque hablamos de principios místicos, no es ninguna religión, es una ciencia. Kabbalah es la ciencia del saber humano. Son los principios y los caminos que te llevan para conocer el camino a que tú llegues a sentir la luz, a que llegues a sentir la alegría, a que vivas la abundancia. Los pensamientos a veces nos traicionan y por eso es necesario que nos vayamos reuniendo con ciertos grupos en donde ya poco a poco van teniendo la capacidad de saber manejar los sentimientos, los pensamientos, para dirigirlos hacia el bien. Cuando tú transformas tus pensamientos, ves del modo positivo todo esto, del modo proactivo, entonces las cosas resultan mejor. Es la ley de causa y efecto, pero también hay otra ley, que es la de acción y reacción. Acción y reacción ya es en un nivel pues un poco más cuántico, porque causa y efecto es, a esta causa provoca tal efecto ineludiblemente, o más grande o más pequeño, como tú quieras, pero el efecto es el mismo. Y acción o reacción ya son diferentes niveles de grado o diferentes direcciones que se generan, y entonces también cuando las sabemos manejar y cuando sabemos sortear esos obstáculos, nos llevan a un camino de luz, de amor, de prosperidad y de abundancia en todo. Abundancia en salud, abundancia en armonía, abundancia en dinero, abundancia en amor, y entonces ahí ya podemos decir que estamos viviendo con plenitud. Empiezas a adquirir certeza de los sentimientos que estás teniendo. Recuerda, te puedes comunicar con nosotros al 273-7392 y estamos aquí en W Radio. La frecuencia es 920 y es la frecuencia de la radio, W Radio. Entonces, tenemos estos datos que estábamos poniendo y ahora vamos a hablar sobre Ana Bekoach o Novejeyach. El tema del Ana Bekoach es importantísimo
porque ahí tú te das cuenta que estamos formando las tres combinaciones de letras, y entonces aparentemente es una plegaria, pero cuando tú la traduces no tiene ningún sentido. En realidad es nada más repetir algunas palabras en cierto orden, pero lo importante son las iniciales. Cuando tú sabes manejar las iniciales precisamente de la nave Coaj, es para que tú puedas pronunciarlas, pues entonces necesitamos definitivamente esa plegaria o esa invocación, y las iniciales son las que importan. Al manejarlas en ese orden, no nos vamos a equivocar en cómo estamos pronunciando el orden de las letras, porque estamos diciendo de una forma la plegaria, por decir, o la invocación. Entonces, esa invocación que decimos es muy importante porque nos va diciendo, fíjate, nada más la traducción no tiene aparentemente mucha secuencia. Por favor, por la grandeza de tu diestra, libera las cadenas del cautiverio. Recibe el cántico de tu pueblo, exáltanos, purifícanos, oh Dios temible, oh Todopoderoso. A los que inquieren por tu unidad, guárdalos, como la pupila de tus ojos. Bendícelos, purifícalos, que tu justa misericordia siempre los recompense. Lleno de piedad, oh Santo, con la abundancia de tu bondad guía a tu congregación. Dios único y excelso, atiende a tu pueblo. Como que dices, bueno, ni en poesía está organizado esto. Pero lo que interesa en realidad son las letras iniciales de cada palabra. Y esta la veremos con calma en un momento, cuando nosotros vayamos a hablar sobre la nave Coaj, ¿verdad? El Ono Vejeya.